Nunca habíamos tenido tantas generaciones viviendo, conviviendo, trabajando y liderando juntas y tal vez por eso nunca habíamos tenido tantos malos entendidos. El día de hoy vamos a tener un episodio especial con este tema crucial. Bienvenidos a Liderazgo en Acción, el podcast de Key Transformación para quienes quieren crecer, servir y dejar huella a través de su liderazgo. Buenos días con todos, queridos amigos, y vamos a hablar de un tema que es espectacular. O sea, todos los temas son espectaculares, los que hemos compartido, no porque lo hayamos compartido nosotros, pero sí también, ¿no? Pero porque por la relevancia que tienen. Y hoy vamos a hablar de brechas generacionales. Ahora mismo están conviviendo varias generaciones en las organizaciones. Dicen que hasta 5 generaciones están conviviendo en una organización, ¿no? Entonces, vamos a hablar justamente de eso, y no sé si te ha pasado alguna vez en tu casa o en el trabajo que tú has dicho: en mis tiempos era distinto, o has escuchado esto: en mis tiempos era distinto, en mis tiempos eran más respetuosos, o cualquier cosa. Y por otro lado también tal vez has escuchado a los más jóvenes: es que ustedes no nos entienden, ese tipo de cosas. Y de repente estás discutiendo con hijos, con compañeros, con jefes, con padres, ¿no es cierto?, con alguien, y piensas: ¿cómo podemos ver lo mismo y sin embargo pensar tan diferente? ¿Cierto, Yerly? Así es, Byron. Mínimo 4 generaciones estamos conviviendo en varios contextos, en la familia, en las organizaciones, en fundaciones y etcétera. Y esto no ha ocurrido otra vez en la historia. Así que lo que estamos viviendo en este momento es súper épico. Yo venía conduciendo y pensando en el episodio de hoy, y yo decía, es que en verdad, relacionar generaciones es más o menos como sintonizar un iPhone con una máquina de escribir. Más ¿Sí? o menos así, es como que querramos sintonizar el iPhone con la máquina de escribir. Y ahora, ¿cómo lo hacemos? No es imposible. Solamente hay que aprender a conversar y, como siempre hablamos, aprender a mirar las fortalezas y debilidades de cada grupo. En este caso estamos hablando de generaciones, ¿verdad, Byron? Y la idea es entrar a esto, y pues no va a haber solo este episodio, ¿verdad, Byron? Sino que vamos a hacer una serie donde hablemos de estas cuestiones intergeneracionales y de cómo relacionarnos entre generaciones. Claro, y yo te invito a que pienses los pensamientos, valga la redundancia, que puedes tener en las interacciones con personas, desde tu familia, en tu casa, en el trabajo, en cualquier lugar donde estés. Bueno, yo pertenezco a una generación ya más antigüita, ¿no? Y obviamente las conversaciones que tengo con mis contemporáneos, mis compañeros, hemos hecho eso. Ahora ya no lo hago, ¿no? Pero es bastante común escuchar, ¿no? Son de cristal, son muy sensibles, no se comprometen, ya no tienen valores, ¿no es cierto? Son impacientes, quieren que todo les caiga del cielo. Y yo quiero que tú pienses en eso. O sea, ¿cuáles son las conversaciones que tú tienes o los pensamientos que tú tienes respecto de personas que vienen de otras generaciones, bien sea arriba, ¿no es cierto?, de mayor edad, o bien sea también abajo, de más jóvenes, ¿no es cierto? Claro, Byron. Y creo que estas conversaciones internas que vamos teniendo y estas, porque son conversaciones primero internas, ¿no? Que lo expresas luego cuando estás en grupo, en todos los contextos donde nos estemos desarrollando. Pero yo siento más allá de eso también como una manera de algo natural del ser humano. Mejor le culpo al otro y no me hago cargo. Entonces, personalmente yo siempre he dicho que, bueno, si les tachamos de generación de cristal y que no tienen valores y un montón de cosas que escuchamos respecto a las generaciones más jóvenes, yo siempre digo, bueno, ¿y quiénes formaron esas generaciones? Fuimos nosotros. Hagámonos cargo de lo que está sucediendo. Pero yo creo
que más allá de hacerse cargo que es necesario, que estamos haciendo desde casa para que las generaciones sean de una o de otra manera, que no estamos diciendo si está bien o está mal, sino que vamos a ir descubriéndonos qué es lo que estas nuevas generaciones nos traen, que nosotros también podríamos aprender, ¿verdad? Pero dentro de eso es súper importante el tener esa mentalidad enseñable. Viene sobre la mesa la mentalidad enseñable, Byron, porque tanto los baby boomers, ya vamos a ver quiénes son, y la generación X, millennial, generación Z, deberíamos tener la mentalidad enseñable para aprender lo mejor de los demás, ¿no es cierto? Y para poder compartir lo que creemos, pero desde el corazón, no desde la crítica, no desde una competencia insana, diría yo, ¿no? Claro, claro, donde finalmente te sientes atacado. Exacto. ¿No? O sea, exacto. sientes que algún comentario que hacen o estos chicos son de cristal, ese tipo de Ajá. cosas, sí, estás generando un juicio, ¿no? Y eso le hace sentir mal a la otra persona, al igual que los jóvenes también dicen, ¿no? Estos viejos chapados de la antigua, no entienden. Claro. Y se genera realmente un conflicto en realidad allí, porque finalmente pues no es que lo vemos desde la humildad que tú dices, de sentarnos a ver, a entendernos como generaciones diferentes, qué es lo que nos formó, qué es lo que nos hizo ser como somos, porque hay características comunes en cada generación, ¿cierto? E historias que formaron a esa generación y que debemos entenderlas, tener conversaciones desde esa perspectiva. No desde el juicio o de la crítica. Exacto. Ajá, sino más bien desde la posición de entender, oye, ¿por qué tú eres de esta manera? ¿Por qué piensas de esta manera? ¿Por qué hablas de esta manera? ¿Por qué decides de esta manera? ¿Por qué no me dejas decidir? No. Sí. Y claro, ahora en una misma generación, bueno, pensemos ahora ya hay hasta bisabuelos, ¿no? No sé si antes había bisabuelos, bueno, porque vivían menos tiempo las personas. Claro que también se embarazaban más jóvenes, ¿no? Las mujeres. Pero ahora hay bisabuelos, hay abuelos, hay padres, hay hijos, hay nietos. Y entonces estábamos hablando de 5 generaciones. Y en las organizaciones hay personas que están por jubilarse o ya tenían que jubilarse y no quieren jubilarse también y siguen allí, ¿no es cierto? También hay profesionales ya maduros, ya adultos con gran experiencia. También hay jóvenes profesionales que ya han hecho un camino, que tienen experiencia, y también hay los que recién entran, ¿no? Los que recién se graduaron. Entonces ahí tenemos ya varias generaciones, todos trabajando juntos, todos comunicándose, todos resolviendo problemas, buscando lograr objetivos, y ahí es donde aparecen los problemas. Así es, Byron. ¿Y sabes qué me acordé? Yo me acordé cuando fui presidenta el año pasado de ICF Ecuador, organizamos un encuentro intergeneracional, Byron, que fue espectacular, fue tan bonito verles conversar entre baby boomers y millennials, ¿no? Y sabes que pasó algo que fue increíble, ¿no? Porque generalmente el ser humano está desde el juicio, desde señalarle al otro qué hace o qué deja de hacer, ¿no es cierto? Pero en esa reunión hablamos de las fortalezas y debilidades de cada generación, pero también qué fortalezas y qué debilidades veían en las otras generaciones. Y pasó algo súper especial, ¿no? Recuerdo que en la generación de los millennials, de hecho había chicos que eran de la generación Z también. Ellos decían, es que yo creo que una debilidad nuestra es que no pensamos tanto y somos demasiado lanzados. Deberíamos tener un poquito más de estructura y luego en el camino nos caemos y nos cuesta levantarnos. Ellos lo veían como una debilidad. Por otro lado estaban los baby boomers definiendo qué debilidad o qué fortaleza ven en los millennials y centennials. Y entonces llegaron a una conclusión. El grupo de los baby boomers dijeron, hay algo que nosotros admiramos de estos guambras, así dijo la señora que expuso, dice, algo que admiramos de estos guambras, es que son qué valientes, qué lanzados, se lanzan, no piensan tanto, no estructuran tanto como nosotros teníamos que estar todo perfecto para lanzarnos a algo. Yo que hubiera tenido esa fuerza, esa capacidad de lanzarme así, ¿qué no hubiera hecho en mi vida? ¡Wow! Lo que pensamos que es mi debilidad, la otra generación me está viendo como fortaleza. Entonces,
hoy vamos a hablar de eso y lo que queremos, cuál es el objetivo, por qué Byron y yo queremos hacer esto, porque hemos visto en organizaciones que no se comunican las generaciones, en las familias no se comunican, ahora hay grupos de las familias y entonces solamente en un WhatsApp tú puedes ver las diferencias generacionales, los centennials y millennials ya mejor no leen el grupo porque es que tanto que escriben, ¿por qué escriben tanto? Mientras los baby boomers necesitan expresarse, escribir, hacerlo de manera adecuada y etcétera, ¿verdad? Entonces, todo esto es para generar conversaciones en cualquier contexto que tú estés. Claro, claro, claro. Y súper interesante la perspectiva que estás diciendo tú, ¿no? Porque unos pueden ver desde su perspectiva como debilidad algo que otros ven como fortaleza. Ajá. Y yo creo que vale la pena la conversación de las diferentes generaciones para mirar la perspectiva de cada uno de ellos y para poder potenciar y lograr resultados como una familia finalmente, ¿no? Como un equipo de trabajo que se entienden, que respetan las diferencias y también que aprovechan los talentos, la experiencia, el conocimiento e inclusive la inexperiencia de los muchachos que van viniendo abajo. O la inexperiencia de los baby boomers, por ejemplo, en tecnología. De lado y lado. O sea, de lado y lado. Podemos compartir muchas cosas si aprendemos a comunicar. Entonces... Claro, y ahora es importante comprender algunos aspectos que moldean a las generaciones. Obviamente, ¿no? Justamente el tema de cuando nosotros estamos hablando de que cada generación vivió diferente la tecnología, por ejemplo. Ahora los niños ya nacen con una tablet en sus manos, ¿no? Entonces, claro que eso ya lo están revisando. revisando. Claro que no está bien. Por supuesto. Los estudios lo están demostrando. Así los es. Resultados demuestran. Claro, pero esos cambios que han habido a nivel de tecnología, ciencia, tecnología, la manera en que tratan los padres o tratamos los padres a los hijos, ¿no es cierto? Eso ha moldeado los valores, por ejemplo, ¿no? Ha moldeado los valores, ha moldeado las expectativas de la gente y realmente eso es lo que va haciendo que cada generación tenga determinadas características. Sí. Claro, y este tema es muy importante porque todo eso que dices, Byron, está cambiando la forma de ver el trabajo, la forma de ver el liderazgo, la forma de ver el trabajo en equipo como tal, cómo vivir las habilidades blandas, qué pasa con el propósito de vida. Para mí, en estas últimas generaciones ha tomado mucha fuerza, por ejemplo, ese tipo de temas. Entonces, es súper importante que comprendamos esas brechas generacionales. No es un tema para dejarlo de lado en este momento. Claro, y aquí hace mucho sentido lo que dice Tim Elmore. Tim Elmore tiene un libro que, de hecho, él es una autoridad en el tema. Tiene varios, ¿no? Bueno, sí, claro, pero iba a hablar del de las brechas generacionales, ¿no? Entonces, él habla justamente de estas diferencias que existen. Yo diría que él es tal vez la más importante autoridad del tema. Ha hecho un buen estudio. Claro. Y experiencia también. Y claro, algo que parte diciendo él es que ninguna generación es mejor que la otra, ¿no? Ajá. Porque muchas veces este es el pensamiento que nosotros podemos tener, porque muchas veces decimos, oye, es que en nuestros tiempos, ¿no es cierto?, los hijos respetaban a los padres, por decir, y vivimos en esa conversación, ¿no? Y básicamente tenemos que entender que ninguna generación es mejor que la otra, cada una tiene sus zonas doradas, ¿no es cierto?, y sus zonas más grises también, y lo que sí es importante entender es qué formó a cada generación, ¿no? Cada generación fue formada por el mundo, la historia, el ambiente, las circunstancias que le tocó vivir, y de eso vamos a hablar justamente ahora, ¿no? De cómo fueron formadas cada una de las generaciones. Así es. Bueno, y voy a empezar a hablar entonces, vamos a hacer un barrido y hoy vamos a decir cómo se llama cada generación, de qué año a qué año está determinada esa generación y las características principales para un poco ubicarnos y en los siguientes podcasts pues ya entrar a temas más importantes respecto a esta convivencia intergeneracional. Y bueno, vamos a hablar de los baby boomers que van desde el año 1946 hasta el año 1964. Byron, todavía no entras ahí, ¿no? No, tú tampoco. No, somos generación X. Sí. Bueno, miren, los baby boomers, vamos a ubicarnos en esa generación. Ellos
vivieron muchas situaciones mundiales, ¿no? Grandes cambios mundiales y sociales. Entonces ellos crecieron como reconstruyéndose después de una Segunda Guerra Mundial, después de toda la revolución industrial, ¿no es cierto? Entonces, dentro de todo esto, esta generación se formó a mucho esfuerzo. Tuvieron que hacer mucho esfuerzo para lograr lo que querían lograr. También esta generación trabajó muchísimo en la estabilidad. Cuando tú hablas con personas de la generación de baby boomers, ellos siempre te hablan de que las cosas deben durar, de la estabilidad, de que las cosas son para siempre, de que la firma vale, de que son muy formales, ¿no es cierto? Y otra cosa que les caracteriza muchísimo a los baby boomers es que no satanizan el sacrificio. De hecho, más bien ellos piensan que cuando algo se logra sin sacrificio no vale la pena. Entonces es como, hay que sacrificarse para lograr algo. Es que si no te has sacrificado, este resultado no puede ser el mejor. Si te hubieras sacrificado, hubiera sido mejor. Incluso cuando ya lo lograbas, pero ¿qué hubieras podido hacer mejor? ¿No te sacrificaste tanto? Bueno, sacrifícate y verás que vas a tener un mejor resultado. Entonces era como el sacrificio por delante, ¿no? Entonces, la generación de los baby boomers trabajan duro, han trabajado durísimo, son de los que vamos a trabajar con sudor y lágrimas y buscan mucho, con ese sacrificio buscan la estabilidad. Por todo esto que habla del sacrificio, que las cosas a largo tiempo, que se seguían, que iban de un punto A a un punto B, fueron desarrollando muchísimo la paciencia, la mayoría de esta generación. Hablamos de características generales. Tú tal vez te estás preguntando, ay no, pero mi mamá, mi abuelita no tiene nada de paciencia. ¿Cómo es que esta generación? Pero en general, esta generación sí desarrolló paciencia, porque las cosas no eran para ayer. Y hoy varias sociedades en el mundo están volviendo a generar este tipo de paciencia, de proceso, de darnos el tiempo, de disfrutar el camino. Yo me atrevería a decir que esta generación disfrutaba bastante el camino, Byron, porque era, me voy a sacrificar, hoy logré esto, hoy avancé en esto para poder lograr más adelante esto, ¿no? Y entonces era una generación bastante paciente. Entonces, estas personas, por todas estas características, valoran muchísimo la permanencia de las personas. Si tú ves a gerentes de estas generaciones, ellos valoran muchísimo que la gente se quede. Ellos valoran mucho los años que las personas están trabajando en sus organizaciones. Ellos valoran mucho que alguien por mucho tiempo valore a su familia o le valore a él como líder de su familia, como papá de la familia o como mamá de la familia. Valoran mucho esas amistades duraderas por años, por ejemplo, en la cuestión personal. Y aquí hay algo también que sale a relucir enormemente, y es que el respeto a la autoridad y el compromiso a largo plazo no eran negociables de que esta generación. O sea, soy tu autoridad, a ver, por favor, imagínense en esa generación si hubieran escuchado que al profesor le decían, hola Juanito, ¿cómo estás? Se morían. De hecho, hasta ahora yo veo a abuelitos diciéndoles a mi hijo y a los compañeros de mi hijo, oye, ¿por qué le llamas por el nombre? Señor profesor, ingeniero, algo, pero no le llames por el nombre. O sea, no entra en su estructura mental de cómo hacían las cosas. Por eso es común en esta generación las frases como hay que ganarse las cosas, y las cosas no vienen gratis, todo se logra con sacrificio. ¿Por qué? Porque crecieron creyendo que el éxito debía construirse paso a paso. Esa es la generación de los baby boomers. Bueno, de cerca yo puedo decir que mis papás son baby boomers, y un poco sí relaciono, Byron, estas características, ¿no? Papá hay que sacrificarse, hay que trabajar, y era feliz, y él era feliz al final del día cuando decía,
ay, estoy tan cansado, pero estoy feliz de haber trabajado, de haber demostrado mi fuerza, mis capacidades, y llegaba feliz de haber trabajado, ¿no? Pero, Claro. y no satanizaban el sacrificio, en verdad, y claro, nos enseñaron que todo con sacrificio se logra, ¿no? Claro, claro. Y yo recuerdo, trabajé con una empresa X y lo que tú decías, ¿no? Vienen de una guerra, vienen de un periodo bien difícil. Ajá. Y obviamente pues empezó, no tenían nada cuando se casó esta persona y levantó una empresa. Era muy emprendedor, muy lanzado, no se Claro. quejaba, ni tenía tiempo para quejarse porque básicamente se pasaba trabajando, cuidando, proveyendo, protegiendo, ¿no? Trabajo muy duro, todo lo que tú has dicho, ¿no? Hay que ganarse las cosas y es lo que Ajá. aprendieron la siguiente generación, que eran sus hijos. Y tenían como 8 hijos. Entonces vamos a la generación X, que la generación X es del 65 al 80. Esa sí somos. ¿no? Del 65 al 80, ¿no? Ajá. Y bueno, ¿por qué se caracteriza esta generación? Básicamente por por grandes cambios, ¿no? Tremendas transiciones. Pensemos qué ha pasado a nivel tecnológico los que nacieron en esta franja, ¿no? Del 65 al 80. Han habido cambios económicos, han habido cambios tecnológicos, cambios familiares muy importantes y esta generación tuvo que aprender a arreglárselas solos muchas veces, porque obviamente los papás están trabajando, ¿no? Están trabajando, mucho esfuerzo, mucho sacrificio los baby boomers y obviamente tenían muchos hijos y los hijos tenían que hacerse cargo de sus hermanos, los hijos mayores y estaban a cargo y además los papás les exigían mucho y al exigirles mucho tenían que ellos ser creativos, tenían que ser independientes también, una independencia que les tocó aprender, obviamente porque muchas veces se les presentaban situaciones y no había quien les ayude, ¿no? Y ellos tenían que ser muy recursivos, arreglárselas por sí mismo. O sea, finalmente aprendieron a adaptarse. Esta generación son personas que se adaptan muchísimo, ¿no es cierto? Adaptan y también obviamente son autosuficientes. Cuando hablamos de esa adaptabilidad, pues imagínate si estamos pasando de un mundo analógico a un mundo digital, que es lo que pasó en este periodo, ¿no? Por eso, básicamente, la frase que puede de alguna manera, digamos, reflejar a esta generación es: aprendí a resolverlo solo. Aprendí a resolverlo solo. Y obviamente esta generación, las personas de esta generación tienen una tremenda capacidad para adaptarse a los cambios. Entonces ahora tenemos una generación de mucho trabajo, ¿no? En las empresas, una generación de mucho trabajo que valora la lealtad, el trabajo duro, el compromiso, sacrificio, la seguridad, ¿no? El cuidarse, con otra generación, otro grupo de personas que aprendieron a arreglárselas, a ver los cambios, a resolver cosas. Sí. Y tenemos esas características súper importantes. Sí, pero yo creo, Byron, que nuestra generación, esta de la que estás hablando, la generación X, fue la primera generación que comenzamos a cuestionarnos qué tan bien está dedicarle tanto tiempo al trabajo y cómo está mi vida personal. Yo creo que esta generación es la que comienza a cuestionar de alguna manera eso. O sea, ¿cuánto tiempo le estoy dedicando a mis hijos? Porque creo que de alguna manera ya comienza a ver esa observación, porque ya fuimos hijos de padres que se sacrificaban tanto, pero que tal vez no compartíamos tanto. Entonces ya comenzamos a cuestionar eso. Si bien no entramos de lleno a este cuestionamiento, pero la generación X es la primera que comienza a buscar el equilibrio entre trabajo y vida personal. Y me encanta que hayamos sido nosotros, me encanta haber sido pioneros en eso, ¿no? De comenzar a cuestionar, en verdad, este tipo de cosas, ¿no? Sí, y bueno, vamos a ir a una pausa, ¿no? Y con eso regresamos para hablar de las siguientes generaciones. Cuando trabajamos en las organizaciones, la gamificación y la lúdica nos ayudan a tener un engagement poderosísimo y a crear ambientes de levedad profunda donde la gente no solo se divierte, también reflexiona. Hoy te traigo un material súper poderoso, el juego de liderazgo, creado bajo las enseñanzas de mi mentor John C. Maxwell. Esta herramienta, utilizada como dinámica grupal en un juego de mesa, permite que la gente diga cosas y tope tópicos que normalmente no lo harían. El juego de liderazgo te ayudan a tener una conciencia real de cómo está
el liderazgo, la comunicación, el trabajo en equipo y cómo está la cohesión en tus equipos de trabajo. Si quieres saber más sobre esta herramienta, búscanos. Haremos que tu gente se divierta, reflexione y tú te quedes con información que seguramente no la tenías. Muchas veces estamos en sitios donde prevalecen los problemas, la crítica, el pesimismo. Y puede ser en tu organización, en tu equipo de trabajo o en tu familia. Tal vez te ha pasado. Y tú empiezas a apagarte y te vas acostumbrando a eso. Por eso es importante estar cerca del fuego, que tú te integres a comunidades y a tribus donde haya fuego, donde hayan soluciones, posibilidades, donde la gente se apoye y se edifique. Como consultores, nosotros estamos en comunidades y grupos donde está el fuego encendido, aprendiendo y creciendo para a su vez encender a nuestros clientes. Así es que te invitamos a que estés siempre en una comunidad donde haya fuego, donde te enciendas, y si sientes que se te está apagando o que no está encendido, pues considéranos, nosotros podemos ayudarte a encenderlo o avivarlo. Tenemos herramientas, la manera de hacerlo. Búscanos. Y estamos de vuelta y ahora vamos a hablar de una generación que a mí personalmente me encanta y me apasionan estos guaguas. Los millennials. Me encanta esta generación. Me encanta la energía que tienen, me encanta lo propositivos que son. También reconozco que es una generación que necesita mucho acompañamiento, aunque no siempre lo aceptan, ¿no? Pero cuando hay una caída o un fracaso, necesitan que se los levante. Bueno, hablemos un poco de la generación. Los millennials son desde el año 1981 al año 1996. Así que si naciste en estos años, pues eres un millennial. Los millennials crecieron en medio de grandes avances tecnológicos. Ellos son los que más miraron desarrollo tecnológico, pero a gran escala, porque antes los cambios tecnológicos se veía cada 5, 10, 15 años, pero desde los años de nacimiento de los millennials, a partir de esa época los cambios tecnológicos son constantes. O sea, hoy amaneces con un tipo de teléfono, mañana ves otro tipo de teléfono. Hoy te puedes comunicar de otra manera, mañana ya salió otra plataforma. Entonces, ellos han vivido muchísimos cambios tecnológicos. Entonces, ellos... ¿Qué pasó con los millennials? Si bien hace un momento comentamos que la generación X fuimos los primeros en comenzar a cuestionarnos qué pasa entre el trabajo y la vida personal, yo diría que no nos atrevimos de lleno a hacer algo por ese desequilibrio que percibimos entre trabajar y también dedicarle tiempo a la familia, ¿no? Porque también vamos un poco en la línea de tiempo, ¿no es cierto? Hace tiempos, ¿no es cierto? Había la mamá en la casa y había muchas reuniones familiares, familias grandes y etcétera. Y de pronto en la generación X nosotros ya comenzamos a extrañar un poco eso, porque la mujer también trabaja, el hombre también trabaja, y como que disminuye esos momentos familiares. Por eso nos comenzamos a cuestionar. Ahora los millennials, ¿qué hacen? Los millennials sí, de frente cuestionan y dicen, ¿vale la pena sacrificarse tanto como le he visto a mi abuelo, como le he visto a mi papá, a mi mamá, por su vida laboral, por la vida de trabajo? ¿Vale la pena dedicar tanto tiempo de tu vida a un empresario, a una empresa? Y ellos comienzan a cuestionar eso. ¿Vale la pena dedicar tanto tiempo al trabajo y querer disfrutar de la vida cuando los años han pasado y ya no tengo tanta salud? Yo no quiero vivir así. Yo hubo momentos en que me he sentido sola, te dicen los milenios, solo. Porque llego a casa, no está papá, no está mamá, y cuando llegan están cansados, están mal genios, vienen con una mochila grandísima de los trabajos y aparte no hay paciencia, están a 1000 por hora. Entonces los millennials comienzan a cuestionar, ¿vale la pena realmente todo esto? ¿A costa de qué? Y comienzan a ver ya las enfermedades que comienzan a ver por el trabajo, el burnout y todas estas cosas, ¿no? Entonces, ellos son los que primero comienzan a darle más importancia. No es que no se había hablado hasta ese entonces, pero ellos son los que comienzan a hablar de propósito.
Y ellos dicen, yo quiero trabajar, sí, pero yo quiero tener un significado en cada cosa que hago con mi vida, en cada trabajo que hago. No voy a estar en un lugar, mira, desde los baby boomers te decían, ay, hijita, si tienes trabajo, aguanta nomás. Hasta que te jubiles. Hasta que te jubiles, porque, pero me están tratando mal, no me siento feliz. Ay, hijita, no hay trabajo, aguanta. La generación X comenzamos a cuestionar esto y comenzamos a decir, no, si yo me pude valer, pude hacer muchas cosas, ¿por qué tengo que aguantar esto? Y comenzamos a cuestionar. Pero los millennials, ellos sí trajeron esto del equilibrio, vida, trabajo y dijeron, no más. No más, si no me siento feliz, yo no voy a estar en un lugar donde no estoy siendo feliz. Ahora, ahí hay una línea bien pequeñita que en otros episodios podemos hablar al respecto, ¿no? Pero ellos valoran muchísimo la salud emocional, la familia, el tiempo personal y obviamente el trabajo, pero en equilibrio. Ese es el pensamiento de un millennial. Entonces, ¿por qué ellos comienzan a hablar de colaboración? Y es porque ellos ya comienzan a vivir estas estructuras más horizontales en las organizaciones, estas estructuras incluso más horizontales en los hogares también, porque los papás, los que somos papás y somos generación X, ya permitimos de alguna manera también opiniones en la mesa de los hijos para tomar decisiones. Ya comenzamos a permitir opiniones, mientras que antes a veces era esto decide papá y mamá y usted se calla y obedece y punto. Era su forma. No estamos aquí para criticar. Hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían, ¿ok? Y además hay muchas cosas que rescatar de cada generación. Pero acá ya le dieron... con los millennials ya comenzaron a ver las estructuras ya no tan piramidales y tan verticales, sino más bien ya horizontales. Ya podían opinar más, entonces sale más esto de la colaboración, del trabajo en equipo. Ahora, ellos se los define por una frase. Yo quiero un trabajo con significado. Todo lo que yo haga en mi vida tiene que tener significado. Ellos no buscan solamente un empleo, ellos buscan que todo lo que hagan tenga sentido. Así que por todo eso yo amo a los millennials. Sí, no, es súper importante. Bueno, vamos, el tiempo siempre nos come. Bueno, la siguiente generación que viene, la generación Z, ¿no? Y el rango de años en los que está esta generación son del 97, de 1997 hasta el 2012, Ajá. La generación Z, ¿no? Esta generación ya nace conectada, ¿no? O sea, finalmente, ellos no pueden concebir un mundo sin internet, por ejemplo, o sea, no tienen idea de qué era eso, o sea, no saben lo que es un cassette, no saben lo que es un long play, los que somos más antiguos sabemos lo que es eso y sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Pero no conciben un mundo sin redes sociales, obviamente, ¿no? O sea, ellos nacieron ya con las redes sociales, para ellos es tan común, ¿no es cierto? Y también el acceso a la información, todo es inmediato. Realmente claro. La generación Z es una generación que tiene todo al instante. Muchísima información, además, tremenda información al instante, o sea, no tienen que hacer mucho para nada, en realidad, para tener información, ¿no es cierto? Y ¿cómo crees que puede afectar a las personas de esa generación el tener internet, respuestas rápidas? No tienes que ir a la biblioteca a consultar como de pronto hacíamos nosotros, que nos mandaban a la biblioteca a pedir un libro, ¿no es cierto? Y a ver de qué se trata, nada que ver. Entonces ellos ya están acostumbrados a cambios súper rápidos. Y entonces obviamente buscan también ser rápidos, de hecho son muy rápidos en las cosas que hacen, en las decisiones que toman, no solo que están acostumbrados a cambios rápidos, sino también a cambios constantes e inmediatos, ¿no es cierto? Cosas como esas. Y esto hace que finalmente ellos hayan desarrollado flexibilidad, o sea, son muy adaptables, muy flexibles, pueden adaptarse a las situaciones y pueden buscar respuestas rápidas, obviamente, ¿no es cierto? Como ya dijimos, siempre están buscando nuevas formas de hacer las cosas. Esto me parece interesantísimo. Yo tengo 3 hijos en generación Z, ¿no? Ya están grandes. ¿Los 3 son de generación Z? Sí, a buenas cuentas está así, sí. Claro, porque mi hija nació en el 98, la mayor.
Entonces, los tres están en generación Z. Y obviamente, pues, bueno, Vale, tú la conoces a la última, ella es súper creativa, es bien cuestionadora también. Claro, son cuestionadores. Claro, son cuestionadores. Y a veces eso se concibe como falta de respeto. Claro. ¿No? Como falta de respeto. La otra vez fuimos al centro comercial con Nikki. Y con Vale, bueno, no con Vale, pero también hace lo mismo. Entonces, yo cuando voy al mostrador a tomarnos un café, le digo, buenos días, señorita, por favor, me ayuda con tal cosa, no, le trato de usted. Para mí es respeto, ¿no? Para mí es respeto. Y entonces le digo, por favor, un café, tan. Y mi hija pide el café. ¿Me ayudas, por favor, con no sé qué? Le dicen, ¿no? Yo lo veo como lo veía como una falta de respeto. Pero no le dije, mi hija, ¿por qué le trata así? Tienes que tratarle de usted. ¿Qué es lo que hacían los baby boomers con nosotros? Trate de usted, salude, póngase a las órdenes. Entonces mi hija va y ayúdame por favor con esto, ¿no? Y luego en la mesa, para poder entender, le digo, mi hija, me di cuenta que tú le tratas a las personas así de tú. O sea, no sé, ¿quieres explicarme? Porque para mí era, oye, le estás como ninguneando, ¿no? No, papá, dice, es que nosotros, en nuestra generación, es como más confianza eso. Estoy demostrando que le estoy dando confianza. Que le estoy dando confianza, claro, que como somos pares, como somos esto, ¿no? Entonces es una locura la forma de ver de ellos que no tienen estructuras rígidas, hacen las cosas nuevas, tienen nuevas formas de ver el mundo, ven el mundo de una manera muy diferente. Y es interesante la frase de esta generación, ¿no? ¿Por qué hacerlo así si existe una forma mejor y más rápida de hacerlo? ¿Por qué se empantanan en esto, no? Así es. Y esta generación, una característica es que desafía lo establecido. O sea, le veo a la Vale y es bien cuestionadora, ¿no? Pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? No, es que deberían y esto, lo otro. Me encanta. Bien. Ajá. Oye, Byron, me estuve acordando que hay algo, ¿no? Por ejemplo, si en un grupo de WhatsApp, viajemos a un grupo de WhatsApp y un poco revivamos cómo actúa cada generación, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer en Navidad en el grupo de WhatsApp, ¿no es cierto? Entonces, el baby boomer te dice, les espero en mi casa para un café y que conversemos entre todos qué es lo que vamos a hacer. Entonces invitan porque ellos necesitan presencia, necesitan face to face, necesitan mirarse a los ojos y organizar la Navidad. Entonces por ahí sale la generación X y dice, ¿qué les parece? Yo les pongo esta propuesta y entonces es como que escribiera un mail. Tendemos a escribir largo. Entonces, ¿qué les parece? Si vamos pensando en las opciones y en Navidad podríamos hacer esto y esto y esto y esto. Y entonces por ahí sale un millennials. Entonces coge y se graba un video y dice, ay familia, pasemos en casa y pum, ya, mandó la propuesta. ¿Para qué reuniones? Ya decidamos pronto y tal. Y sale el de la generación Z y el de la generación Z coge y hace una encuesta familiar y además lo sube, yo que sé, a Padel, a no sé dónde, suban ahí sus ideas para hacer algo sencillo y ver cómo opina cada uno y casi que ir con una decisión a esa reunión familiar de qué vamos a hacer en diciembre. Entonces son distintas maneras de ver las cosas, ¿no? Y ellos pueden decir, ay, mi mamá, esa letanía que escribió, yo ni leí, qué pereza. Y peor, ay, la abuelita, que ¿cuándo nos vamos a reunir si nadie tiene tiempo? Pero la ilusión de la abuelita es que vayan a la casa, que tomemos un café, que hablemos, y también es una forma tan bonita, ¿no? De regresar a la esencia, de regresar al inicio, ¿no? De reunirse, de hablar. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, en este comportamiento este ejemplo tan particular que tomé ahora, hay cosas que se puede rescatar de cada generación, ¿no, Byron? Sí. Y bueno, algo que tú decías, ¿no? Y en las organizaciones pasa esto también. Pasa esto, claro. O sea, tienes el papá, el abuelito, bueno, no el abuelito, pero el papá que creó la empresa y que no les deja tomar decisiones a los hijos que vienen más abajo, ¿no? Y los hijos amoldados a esas estructuras que aprendieron los papás. Y vienen los nietos ya, profesionales jóvenes, que quieren volar, que quieren hacer cosas nuevas, déjenme hacer esto. Y muchas veces el no entender las fortalezas de cada generación hace que no aproveches
el talento y todo el potencial que tiene el grupo, ¿no? Entonces, por eso es importante comprender las diferencias, ¿no? Comprender las diferencias, pero depende desde dónde estás comprendiendo las diferencias. Desde el querer justificarte, desde el pensar que yo soy una mejor generación, mi generación es la mejor. Entonces, la invitación es a dejar de competir, ¿ok? Y compartir experiencias, compartir perspectivas, compartir formas de ser resilientes, ¿no es cierto? Entonces, y ver qué puede aportar cada uno. Es súper importante y ha sido extraordinario hacer consultorías inversas entre millennials y baby boomers, por ejemplo, en las organizaciones, porque los dos tienen cosas para enseñarse, cosas para aprender. Pero también, Byron, así como hay personas, adultos mayores, baby boomers, que no quieren escuchar a las nuevas generaciones, que vienen con nuevas ideas, estudios que han tenido en otro país, más idiomas, y yo qué sé, etcétera. También pasa lo del otro lado, ¿no? Que hay jóvenes que no honran el trabajo de su abuelo o de su abuela, de sus papás, y también está pasando eso, ¿no? ¿Sabes qué? Quita de aquí. Yo vengo con más conocimientos, yo sé inglés, tú no sabes, ¿sabes qué? Mejor déjame gerenciar a mí la empresa, y no honran ese trabajo que hubo y esa experiencia. Entonces, imagínate, Byron, que yo creo que esta enfermedad de la que se está hablando hoy últimamente, que ya no es el estrés, es la soledad. Se está estudiando la soledad a nivel mundial, Byron, y yo creo que tiene mucho que ver el que no estamos logrando conversar entre generaciones. Uh-huh. Oye, pero es importante lo que tú traes por el tema de, claro, o sea, la gente no se está comunicando por estas diferencias, y en lugar de buscar un camino, la temporada anterior hablamos de DIS, que habla de diferencias, y ahora estamos hablando de diferencias generacionales, de abordar con responsabilidad este tipo de conversaciones. Claro. ¿Qué es lo que tú traes? ¿Cuáles son tus fortalezas? Por ejemplo, los más jóvenes traen mucha innovación, mucha creatividad, mucha rapidez, mucha velocidad, nuevas formas de pensar, disruptivas, más preparación, más herramientas. Todo esto traen, y muchas veces las generaciones más antiguas apagan o no valoran esas cosas porque no las entienden. Muchas veces, ¿no? Para alguien de mayor edad ya dice, no, yo ya no me meto en tecnologías, nada de inteligencia artificial, no me interesa para nada, y cosas como esas, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, yo quiero dejarte aquí unas preguntas de reflexión. Hemos hablado de 4 generaciones, ¿no? Hay una más que es la que viene después del 2012, que de pronto podemos hablar el próximo episodio. Pero yo quiero dejarte una pregunta. ¿Qué persona ha impactado tu vida? ¿Qué persona ha impactado tu vida? ¿Y de qué generación es esa persona? ¿Y por qué impactó tu vida? ¿Qué cosas admiras de esta persona? ¿Qué cosas tú quisieras poder hacer de esta otra generación? Y también quisiera que pienses, ¿cuáles son los juicios que tú has hecho de esta generación, de esta persona que impactó tu vida? Porque puede ser uno más joven que tú, ¿no? No es necesario que sea alguien mayor que tú el que impacta tu vida. Yo te puedo decir que mi hijo de 8 años ha impactado mi vida significativamente, y me sigue impactando por las ideas, por la forma, por cómo habla, por cómo se atreve. Entonces, hay personas que impactan nuestra vida, mayores o menores de nosotros. Entonces, identifica una persona y luego analiza esa generación. ¿Qué es lo que trae para que te haya impactado? ¿Cuál es el juicio que yo tenía o que sigo teniendo con esa generación? ¿Cuáles son las características principales de esa generación que me ha ayudado a entender la vida de otra manera? Y estas preguntas lo que queremos es que aprendamos a honrar el camino de cada generación, que aprendamos a comunicarnos, y de eso vamos a seguir hablando en los demás episodios de esta serie, ¿cierto, Byron? Sí, y esto está empezando recién. Bueno, y queremos dejarte con la idea de que cuando dejamos de juzgar, empezamos a comprender.
Y cuando empezamos a comprender a las otras personas, dejamos de pelear, porque ya no estamos en el ataque-defensa. Y cuando dejamos de pelear, empezamos a construir. Entonces, el mensaje, la invitación es a que hagamos eso. O sea, dejemos de lado el juicio y empecemos a preocuparnos por las otras personas, a escucharles, a escuchar sus historias, sus peleas, sus dificultades, las cosas que pasaron, las circunstancias que vivieron, cómo lo resolvieron. No, hay una frase que a mí me encanta, que dice, tú no puedes no amar a alguien cuando has conocido su historia. Escucha las historias de los baby boomers. Estoy seguro que cuando escuches las historias, a mí me encanta, la gente mayor tiene unas historias espectaculares de esfuerzo, de sacrificio, de levantarse, de caerse, increíble que uno de les resiliencia, admira. Byron, increíble. Tremendo. Tal vez ese término ni existía antes, pero eran resilientes, ¿no? Claro, por supuesto. Salían porque salían. Claro, y escuchar eso es súper importante. Entonces hay que escuchar a las personas, escucharnos en espacios sanos, en espacios saludables, en espacios de no juzgar, en espacios de aprender, de comprender lo que dijimos, de no pelearnos y obviamente a partir de eso construir. Bueno, siempre te invitamos a descargar el cuaderno de trabajo, te ponemos hojas que te llevan a la reflexión, preguntas potentes que te ayudan a crecer, así es que crece, porque esa es la idea, no solamente es que te compartamos ideas, sino que tú vayas creciendo. Te invitamos a hacer eso, descarga el cuaderno de trabajo, síguenos en redes, tanto en Ondas Pichincha como en nuestros canales de YouTube, de Spotify, en Key Transformación, ¿cierto, Yerly? Así es, y no se pierdan los demás episodios, porque vamos a seguir hablando de estas brechas intergeneracionales y cómo lograr cohesión, conexión, cómo lograr trabajo en equipo. Vamos a hablar de varios temas llevados a este compartir entre generaciones en varios contextos, familia, organizaciones, fundaciones, asociaciones y etcétera. Así que no dejes de compartir con las personas que crees que le van a sacar el jugo a este podcast. Byron y yo nos esforzamos por traerte información, por compartirte experiencias y conocimientos que tenemos, pero la otra parte lo haces tú en el crecimiento de tu vida. Así es, y bueno, ya terminando, queremos agradecerte por estar acá. Gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos, comparte esto que le puede servir a muchas personas y gracias por estar aquí. Esto fue Liderazgo en Acción. El podcast de Key Transformación. Para quienes quieren crecer, servir y dejar huella a través del liderazgo.